aquí la prensa michoacana. Oye, que comenzaras por favor por decirnos su nombre completo, quién eres tú, sabemos que tienes una fundación, un poquito que nos comentes quién eres y el sentido de tu exposición acá este día en tu charla que vas a compartir. Muchas gracias. Claro que sí, soy Carla de la Cuesta, soy abogada, soy activista, pues principalmente contra la trata de personas, pero en realidad la trata de personas pues está ligada a todo tipo de violencia, la violencia sexual, económica, y entonces todo lo que está relacionado con la violencia, lo que está relacionado con las personas desaparecidas, porque pues sabemos que la trata de personas y la problemática de las personas desaparecidas y los feminicidios también está muy relacionada. Entonces, bueno, son las grandes con el crimen organizado, ¿verdad? Son las grandes problemáticas y pues un común denominador, pues finalmente termina siendo la trata de personas. En Alas Abiertas estamos trabajando desde hace 11 años, justamente pues para sensibilizar a la población en general, en primer lugar, de que todos estamos expuestos, ¿no? A veces pensamos esto solo le pasa o a la de chica de la sierra o al migrante o a la... Nunca me va a pasar. Nunca me va a pasar y aparte le pasa a la que es tonta, ambiciosa, iba de minifalda, no lo cuidaron, sus papás estaban jugando a la canasta, o sea, como cosas de ese tipo, ¿no? Y en realidad no podría ser el segundo negocio de la delincuencia organizada más redituable si no estuviéramos todos expuestos. Se habla de que al menos el 57% de la población en México al menos es vulnerable, obviamente por razones de edad, por razones de pobreza, por razones de género. Principalmente las mujeres, como sabemos, son víctimas, pero los hombres, por supuesto, que también están siendo vulnerables. Los grupos, pues llamados vulnerables o vulnerados, como la comunidad de la diversidad. Pero en realidad no hay nadie que pueda decir a mí no me puede pasar, ¿no? Esto es importante entenderlo. Y ahora recuerdo, bueno, no recuerdo, lo tengo siempre presente, pero me gustaría mencionar, por ejemplo, un caso con quien hemos compartido con su familia hace tantos años. Una mujer de 49 años en ese momento que, fíjate, había un anuncio en un poste en la calle que de pues, trabajo, no sé qué, llama a tal número, bla, bla, bla. Entonces, oye, no tenía 14 años, no era el anuncio, pero luego dicen, es que es anuncio para tontos. No, un anuncio donde tú como mujer legítimamente dices, necesito trabajar. Una mujer de 40 años hace la cita, está escuchando a su hijo y la señora muy feliz. Ay, sí, nos vemos a las 5, va a la cita de trabajo y jamás regresa. Tiene alrededor de 5 años que desapareció en esa cita de trabajo. Lógicamente, esto es en México, en el Estado de México. No, esto creo que es en la Ciudad de México. La Ciudad de México, ahorita te digo bien. Se había escuchado yo. Sí, es Ana María Velázquez Colomer, inclusive pueden verificar su historia. Y dices, ¿cómo es posible? Entonces quiere decir que cualquier persona de cualquier edad puede caer en una de estas trampas. ¿Qué pasó con ella? Pues no sabemos, nada más sabemos que cuando fue a la cita nunca volvió a aparecer. ¿Y de qué era el trabajo que le ofreció, no decía? Fíjense que lo único que sabe su hijo que le escuchó, o sea, él escuchó cómo estaba, pues sí, no, pues a dónde tengo que ir y no sé qué, pero solo escuchaba como lo que contestaba la mamá, pero él se acuerda muy bien, ¿no? Y pues a veces ya a los 49 años no te voy a decir acompáñame, no te voy a mandar mi ubicación, pues dices, oye, ya podré ir sola, ¿no? Pero creo que en vista de las circunstancias valdría la pena poder justamente compartir con alguien esta información para que cualquier cosa alguien sepa exactamente cuál poste, en qué calle exactamente, o sea, dónde era esa esquina, ¿no? Enfrente de qué, o sea, dónde estaba ese anuncio que viste y al que hablaste, cuál es el número, porque ella marcó, pero obviamente no dejó por ahí anotado el número, ¿no? Entonces, ¿cómo te encuentro? Oye, sabemos que el tema de la trata es como enfrentar un fantasma. No hay cifras, no hay datos. ¿Tienes algo que nos ayude a entender en dónde estamos parados en México, en Michoacán? ¿Y cómo ves el actuar del Estado mexicano? ¿Cuáles son los retos que tú observas, las áreas de oportunidad, como le llaman, para revertir esta problemática? Yo lo que veo es que las estadísticas, no solo en Michoacán, sino en todo el país, son prácticamente inexistentes.
que vemos estadísticas que de ninguna manera reflejan la verdad, que vemos que el 99%, pero yo diría que el 100% es una cifra negra. No sabemos quiénes son, dónde están, no tenemos realmente en general los protocolos. Ustedes saben que una víctima de trata básicamente es imposible que denuncie, como es lógico, ¿no? Entonces, si no hay protocolos realmente y si luego no hay seguimiento a las víctimas, a lo mejor un refugio seguro donde puedan estar, porque mira, imagínate que tú rescatas a una víctima de trata, de explotación sexual, o a lo mejor una víctima de mendicidad forzada, o a lo mejor algún menor que está en una actividad delictiva, o alguna víctima de explotación laboral. Tú necesitas un refugio especializado en víctimas de trata. No los puedes llevar a cualquier lugar, tienen que ser especializados. Vamos a pensar en una víctima de explotación sexual. Un proceso jurídico no puede continuar sin el testimonio de la víctima. Si tú no tienes protegida a la víctima para que pueda continuar con el proceso jurídico, no va a haber ninguna sentencia condenatoria, en el mejor de los casos, para un tratante. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué? O sea, nada, la víctima jamás va a querer que, o sea, ¿me rescataste para que yo regrese a mi casa para que el tratante venga y me mate? Entonces, ¿dónde está toda la estructura que se requiere realmente para que una víctima pueda ser rescatada, restaure su vida, reconstruya su proyecto de vida, pero para que luego pueda haber un proceso legal jurídico que finalice hasta la sentencia condenatoria, con obviamente la protección de la víctima y pues obviamente no nada más hacer el ruido, el revoloteo para que luego todo el mundo se vaya a su casa? A mí me ha pasado incontables veces en cuestión de distintos estados, donde vemos que a lo mejor una víctima milagrosamente llega a denunciar. A lo mejor si el estado, por ejemplo, si hay un refugio donde la víctima, que sobre todo son de sociedad civil, pueda ir, pues se encuentra más protegida. Pero si no, pues rescatan a la víctima, pero el tratante sigue ahí bien feliz. Y entonces, ¿tú te imaginas cómo va a ser eso, no? Es muy complicado. Entonces creo que así haya las cifras más maravillosas que te puedas imaginar, la realidad es que debajo de eso no hay nada. Ahora, otra cosa importante, los estados deberían estar felices de decir, vamos a poner un ejemplo, en Michoacán hay 4,000 víctimas de trata que hemos rescatado. Ningún estado quiere decir eso, porque suena espantoso, pero en realidad eso es lo que debería pasar, porque cuando un estado no tiene víctimas rescatadas o tiene 2, no es que no haya trata, es que no hay un trabajo de persecución del delito, ¿no? Entonces, creo que las cifras de la libertad están al revés. No es saber si hay menos víctimas, es saber cuántas, y que mejor se peleen por decir, pues acá tenemos 1,000, pues acá 2,000, pues acá 3,000, porque eso quiere decir que realmente se está buscando a las víctimas. A la víctima de trata hay que salir a buscarla. Pero ustedes como asociación no tienen un estimado, Carla, más o menos de cuántas personas desaparecen en México al año por trata. Bueno, por ejemplo, por trata no sabemos. Hoy, en este momento hay más de 100,000 personas desaparecidas, pero no se saben dónde están. Ahora, uno puede imaginar, pero no puedes determinar. Ahora, no sé, ustedes probablemente lo sepan y no quiero ser agresiva, pero ustedes saben que cuando una persona desaparece, pues no digamos que hay unos protocolos y un presupuesto, y miren, tengo 11 años trabajando también con familias de personas desaparecidas, acompañando, más bien cerca, más que trabajando directamente en que sigo sus procesos, pero cerca de muchas familias, al menos 50, 60 familias, y la mayor parte del trabajo lo hacen ellos, Los familiares. las familias. Entonces, ¿cómo puedo yo saber? O sea, uno imagina por lo último que pasó, ¿qué podría hacer si es más probable que esté encaminado un feminicidio? Porque vemos muchas chicas que desaparecieron el día que se pelearon con su novio y ese día desaparecieron. Entonces, no podemos jurar que fue un feminicidio, pero
híjole, pareciera que pudiera ir por ahí. Hay otras que tienen otros puntos donde sí es muy probable que esté enfocado al tema de trata, pero nadie está buscándolos realmente. En la experiencia que yo tengo, no puedo saber si en Michoacán, pero en la experiencia que yo tengo con todas estas familias, el 99% del trabajo lo están haciendo los propios padres. ¿Tienes un registro, como bien decías, de personas que hayas logrado a través de tu asociación, pues ahora es que rescatar, o casos de éxito de que hayan podido? Lo que en Alas Abiertas hacemos es dar seguimiento a las sobrevivientes. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es trabajar de la mano con refugios de sobrevivientes, y hacemos muchas cosas. Una asociación como tal no puede rescatar. Quien rescata son las fiscalías, ¿no? Y pues entonces nosotros lo que hacemos es acercarnos al refugio, por ejemplo, en México, la fiscalía, o de los refugios de sociedad civil, y buscamos acompañarlos, ¿no? Por ejemplo, en este preciso momento estamos atendiendo a 12 sobrevivientes, que su mayoría son menores de edad o muy jovencitas. Les estamos haciendo su tratamiento dental completamente gratuito. Estamos también apoyándolos en tratamientos dermatológicos, en tratamientos, por ejemplo, tenemos una joven que recientemente, hace ni un mes y medio, terminó, después de 2 años, terminó su injerto capilar. No era una víctima de explotación sexual, es una víctima de trabajos forzados. La tenían en una planchaduría en México. Seguramente ya saben quién, porque es un caso muy sonado. Le hicimos un injerto capilar porque su cabeza estaba llena de hoyos, y entonces hagan de cuenta que se comía el plástico masticaba el plástico de las cosas estas que le ponen a las cosas de planchar, porque prácticamente no le daban de comer, y entonces luego se le caía el cabello, se lo arrancaban, y en los hoyos la quemaban. Eran mujeres, una familia de mujeres. El esposo también se fue a la cárcel, pues por omisión, porque estaba ahí pero no hizo nada, pero eran mujeres, y esto también es importante mencionarlo. A veces pensamos que toda la trata lo hacen los hombres, pero no es así de ninguna manera. O sea, ni siquiera hace eso el gobierno, ¿no? Darle acompañamiento o atención a las sobrevivientes. Híjole, a ese nivel para nada, no lo he visto nunca. Imagínate, un tratamiento, un injerto. ¿Tú te imaginas lo que cuesta un injerto capilar? Y la verdad, pues todo de buena voluntad, de gente que se suma a las abiertas, y que dice yo, tú imagínate 2 años, además fue un tratamiento súper complejo, porque sus poros ya se habían cicatrizado completamente, o sea, ya no había forma de que el poro volviera a crear cabello, porque se había cicatrizado completamente, ¿no? Oye, ¿cuáles son, mencionas explotación sexual, mendicidad forzada, cuáles son las formas más comunes que tú has conocido que existen en México de trata? Obviamente y desgraciadamente la explotación sexual es la primera, lo que entendemos como la explotación de la prostitución ajena. Y déjame decirte algo muy importante con respecto a eso. Todo lo que ustedes vean de lo que parece prostitución, al menos el 90% es trata. No hay forma, no importa si la chica te viene y de frente te dice te juro que no, puedes jurar que sí en el 90% de los casos. Lo que pasa es que los tratantes, hombres o mujeres que son los proxenetas, preparan, educan, controlan a la víctima para que ella misma defienda esta situación. Al menos el 90%, pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, hay una zona de tolerancia en la Ciudad de México conocidísima, seguramente la han escuchado, Sullivan, y ahora una de las chicas que está trabajando con nosotros en Alas Abiertas, yo le decía, mira, genuinamente quiero saber, obviamente sé que tú estás explotada, pero realmente ¿cuántas crees, porque estuvo muchos años, cuántas crees de las chicas que están en Sullivan que están explotadas? Me dijo, todas están explotadas, excepto que el tratante ya no te quiera. O sea, que ya no le sirvas. Si tú ya no eres redituable, te suelto. Pero mientras seas redituable, no te suelto. O sea, vean nada más.
Pero no solo eso, al menos el 90% de las mujeres que están en una condición de prostitución, de pornografía y por lo tanto básicamente seguro de trata de personas, son sobrevivientes de abuso sexual infantil. Al menos el 90%. Entonces, cuando tú le das clic a una página de pornografía, cuando tú vas a un table, a una zona de tolerancia, puedes jurar que estás comprando la historia de dolor de una mujer que esa historia de dolor empezó siendo una niña. Al menos, miren, yo les quiero decir algo, no conozco a todas las sobrevivientes del mundo, pero conozco a una infinidad de sobrevivientes alrededor del mundo. No conozco una que no fue víctima de abuso sexual infantil. ¿Y qué pasa? Se siembra una semilla que da frutos, una semilla de violencia sexual que da frutos, a un punto donde tú normalizas la violencia sexual. Entonces incluso eres capaz de defender la violencia sexual porque es lo que tú has estado acostumbrado o acostumbrada a vivir, ¿no? Dos preguntas más, chicos, porque tenemos que empezar el evento. Que menciones otras formas de Sí, trata. claro. Explotación sexual, explotación laboral y trabajos forzados son dos distintas. Adopciones ilegales, reclutamiento de menores para actividades delictivas, experimentación biomédica ilícita, tráfico de órganos, ya dije reclutamiento de menores, sí, ¿verdad? Adopciones ilegales, matrimonios forzados, servidumbre, pero no servidumbre de trapear, y eso la gente cree que se refiere a eso, pero se refiere a otro tipo de cosas que es un poco complejo explicar, pero está más relacionado con cosas de terrenos y así, y porque el caso de los temas domésticos estarían dentro de lo que es explotación laboral o trabajos forzados, y la otra es, que me falta, dije matrimonios forzados, adopciones ilegales, son 11, ¿cuántas voy? Bueno, si quieres esas, pero... Son 11 que tú y fíjate, no lo van a creer, esclavitud. O sea... ¿No es toda la trata esclavitud? No necesariamente. Por ejemplo, si tú estás en explotación laboral, puede ser que tú vengas aquí a trabajar, por decirte, y en lugar de... O sea, y no te pagan ni el sueldo mínimo. A lo mejor, no sé, supongo que te pagan 3,000 pesos al mes, pero tú vienes. O te dicen, oye, tu horario de 8 horas, no, pues que ahorita todos van a ir a denunciar a licenciado. En lugar de 8 horas, te hacen trabajar 10, 12 horas. O sea, no estás en esclavitud, tú sales a tu casa y regresas. Nadie te está coaccionando. Pero tú tienes... No, ojo, la explotación laboral es eso. La explotación laboral es que no tengas las condiciones adecuadas, que no tengas el salario adecuado, que no puedas tener tus horarios adecuados, o sea, que no estés dentro del esquema legal de lo que es el trabajo. Pero, por ejemplo, por eso te digo que explotación laboral y trabajos forzados es diferente. Por ejemplo, esta chica que les decía, lógicamente ella estaba en trabajos forzados, no solamente en la explotación laboral. Ella no podía salir, ¿no? Estaba en un tema de coacción, ella no tenía libertad de movimiento ni en la casa de donde estaba, incluso al final estaba encadenada. ¿Quién puede estar también en unos trabajos forzados? Por ejemplo, que digo, tú tienes un terreno y yo te voy a forzar a que plantes marihuana, por decirte, porque si no lo haces te mato. Entonces ya es diferente, ¿no? Claro. Perdón, te interrumpí. La última. Sí, la última. por favor. Entendido, son cifras negras, que no hay denuncias, pero se habla mucho de estados como Tlaxcala y Puebla, ¿no? Que son como un polo ahí de trata. ¿Sí hay estados como foco rojo o es...? Sí hay estados, pero mira, te diré algo. No, o sea, eso es lo que sale en los periódicos, eso es lo que sale en los reportes. Yo te puedo decir lo que yo veo, no hay un solo estado que no esté plagado de trata de personas. Yo solo les quiero preguntar una cosa, ¿cuántos tables hay aquí? ¿Hay tables aquí? Sí. ¿Cuántas zonas Hay de una tolerancia hay aquí? Zona de tolerancia, pues como 2 más o menos, ¿no? Ujú. El Carrillo Carmen, y el el Carmen y el Carmen. Carrillo. Entonces simple y sencillamente pueden jurar que Calle. Michoacán está plagado de trata de personas. Lo único que pasa es que está normalizado. Ok, bueno, muchas gracias.